Angiografías, un podcast de la red Manchapod sobre personas y personajes. Hoy... Página 1. Tino Casal. Tino Casal fue conocido por su música y su estilo en la España de la movida madrileña. Angiografías. Antes de seguir, un poco de apoyo al podcasting independiente. ¿Conoces el podcast de mi padre? ¿Sabes quién es Víctor Gabriel? Diario del Argifonte es un podcast donde puedes encontrar reflexiones. Sobre esas preguntas que todos nos hacemos. Bueno, casi todos. En muchas ocasiones grabamos juntos. Los episodios. A veces con Rui. En otros momentos graba con Martica, mi hermana. Y tengo un podcast que se llama Alimpa, tu podcast de ciencia y naturaleza. Además, ha tenido la suerte de grabar con mis pucheritos. Que puedes encontrar su perfil en Instagram. En otros momentos, con mi abuelo. Con algún amigo o conocido. Suscríbete. Diario de Argifonte. Diario de Argifonte. Únete al podcast. Comparte. Comenta. ¡Nos escuchamos! Olait, personas, monos, culebras y guepardos. Bienvenidos al Salón Manchapod. Pasad, pasad. José Celestino Casal Álvarez, Tino Casal, nació en Tudela de Beguín, en la cuenca minera del Nalón, en Asturias, el 11 de febrero de 1950, lo cual hace que según el horóscopo occidental sea Capricornio y según el horóscopo chino sea Tigre. Pero todo esto te cuento qué es lo que significa en un episodio de Atiende sobre el horóscopo. Lo podrás encontrar en el flujo del podcast Cuéntame Hermosura. Nació y se crió en un entorno obrero de familia conservadora, pero todo lo que sabemos de su vida proviene de fuentes que son confusas, que son contradictorias o que son inverosímiles, y es que el propio Tino Casal quería crear un personaje él mismo. Sabemos que estuvo en la Escuela de Artes y de Oficios de Oviedo, y que allí, entre otras muchas cosas, creó el grupo Los Zafiros Negros. En 1966 estuvo en el grupo Los Archiduques. Hacía una especie de pop rock en el que introduce una serie de cambios estilísticos. Vamos, que quería inventar la sopa de ajo. Más o menos. A principios de 1970, esto es con 20 años, entre principios de 1970 y mediados de 1980, tiene una relación sentimental con Pepa Ojanguren. Es algo de la que hay mucho silencio y mucha oscuridad en esta parte de biografía. Cuando dices oscuridad supongo que te refieres como en la Edad Media, ¿no? Que la llamaban oscurantismo, pero es porque no se sabían muchas cosas. Básicamente es eso, se ha malinterpretado mucho el concepto de oscuridad, no es que estuvieran ahí en una cueva todo el día metidos. O sí, no lo sé, no lo sabemos de hecho. Al cabo de un tiempo se muda a Madrid y pasa mucho tiempo viajando a Londres, que es algo que le va a influir mucho en su estilo, en su forma de componer y en su forma de actuar. Firma un contrato con la Philips Polygram, se hace llamar cantante melódico, participa en el Festival de Benidorm, pero al final todo esto le produce una cierta frustración, porque no es quizá el estilo que más quería desarrollar. Al mismo tiempo compone, produce y diseña para Los Salvajes, Obús, Pato de Goma, Goma de Mascar, Tacones, Tebeo o Vídeo. Durante los 80 su productor es Julián Ruiz, @Julián_Ruiz. Empieza un poco un estilo de glam rock inglés
Bueno, Julián Ruiz es alguien que tiene un blog de música que lo sigue manteniendo a día de hoy y que está muy activo en el mundo de la música, ¿eh? En España cuenta con escasos medios, como mucha de la gente de aquella época y de hoy en día cuando quiere hacer según qué cosas, aunque hay que decir que para muchas cosas España es un referente, pero en ese caso contaba con escasos medios, hacía videoclips de baja calidad y mucha experimentación. Eso es un poco la parte buena también, que teniendo pocos medios empieza un poco la creatividad, que a falta de pan buenas son tortas y que el hambre agudiza el ingenio. Empieza a hacer promoción en escenarios, en muchas discotecas, en clubes, actuaciones, lo que hacen muchos músicos que cuando les falta la parte de promoción institucional, digamos, se lanzan al directo y a que los conozcan, al boca a boca. Tiene un aspecto autodiseñado. Su propio aspecto, su propia forma de ser, es algo que opaca la producción musical, que realmente canta más la forma en la que él viste, la que él actúa, los complementos, lo que lleva, más que la propia música que hace. Él mismo se encarga de la moda, del diseño gráfico y de escenografía. Es muy llamativo, es transgresor, es un estilo minimalista en el que se fijan mucho en los detalles. Tino Casal tenía una capacidad vocal muy amplia, tenía un rango altísimo de unas 3 octavas, sin contar el falsete. Falsete era más aún. Y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. Hay que destacar el contexto histórico de esta época, y es que en España, en toda España, pero también radiado y emitido por Radio Televisión Española, era el momento de la movida. Era un momento en el que, saliendo de una dictadura fascista en la que ya en los últimos años el ambiente había sido bastante más relajado de lo que había sido en los años duros, en una nueva democracia que todavía no se sabía muy bien a qué alcance tenía, la consigna era, en algunos ambientes, en algunos ámbitos, llevar la creatividad, el estilo, lo visual, la música, la moda, a un extremo totalmente opuesto del que había habido en aquel momento, y pasar de un conservadurismo uniforme, homogéneo, muchas veces temeroso, detrás de esas posibles críticas que podía haber, intentando no llamar mucho la atención, a un estilo, en unos ambientes muy concretos, un estilo en el que se llevaba mucho color, mucho maquillaje, se jugaba un poco con el queer a veces de forma inconsciente, se llevaban cosas que no eran bien vistas hasta el momento, muchas veces también rozando estos estereotipos de género muchas veces, pero también cosas totalmente nuevas, ropa rota, una mezcla un poco entre punk, grunge, algo, no sé, como muy novedoso todo, tenía que ser todo muy, muy, muy transgresor. Tuvo un accidente laboral en 1985 y eso le hizo parar, le hizo salir un poquito de la actividad laboral. Estuvo entre 1985 y 1987 en pausa. Tengo aquí apuntado que fue bastante ignorado por la prensa y por la crítica. Depende de dónde buscas esta información, le da más o menos importancia. En 1988 empezó Caos, que era un movimiento artístico junto con Fabio de Miguel, también conocido como Fanny o Fabio McNamara, que era un artista contracultural de la movida conocido por Almodóvar. Conocido por Almodóvar porque Fabio McNamara y Pedro Almodóvar, director de cine, conocido director de cine, manchego universal, junto con El Quijote, eran una pareja artística muy, muy reconocida en ese ambiente, sobre todo, en el ambiente de la movida. También había gente como Antonio Villatoro. Bueno, se rodeaba de muchísimos artistas en este momento. Y tenían un espacio conocido como el Tate Tate o Tate Tate, no sé muy bien cómo se pronuncia, yo lo he visto solo escrito, en Madrid, donde dirige y donde expone conjuntamente. En 1991 hizo una exposición individual titulada Pinturas de Guerra en la Sala de Arte de Moncloa, en Madrid.
también se dedicaba a la pintura, aparte de la música, el diseño y el arte visual, digamos, del diseño gráfico, también pintaba. Se podría decir que tenía un estilo abstracto, un expresionismo abstracto psicodélico, también un poco kitsch, pero también hacía escultura, una escultura figurativa con influencias católicas y tribales. Era un poco una mezcla de influencias, una mezcla de estilos. Un poco cuando yo he leído lo de influencias católicas me he acordado de la imaginería de Semana Santa. Están disponibles, en internet se pueden encontrar diferentes ejemplos. Este mismo año, en 1991, de hecho el 22 de noviembre de 1991, que según el calendario cristiano católico es el día de Santa Cecilia, que para ellos es la patrona de los músicos, date cuenta tú, la coincidencia, Tino Casal muere en un accidente automovilístico en Aravaca, en Madrid. La figura de Tino Casal ha sido recordada durante mucho tiempo, porque fue un artista muy transgresor, fue muy original y de verdad tuvo un nombre propio en la época, tanto por su música, por sus composiciones, como por las tendencias, por el estilo y esa imagen que daba, esa imagen novedosa, original, transgresora. En 1993, el Ayuntamiento de Oviedo inició una exposición titulada Ut Música Pintura, con obras propias y de algunos amigos suyos. En 2016, el Museo del Traje de Madrid creó una exposición titulada El arte por exceso, que era una exposición de ropa y pintura de Tino Casal. Y en 2017, el Teatro Campo Amor de Oviedo ofreció un espectáculo titulado Casal Sinfónico Trono Vacío, por la Orquesta Filarmónica de Oviedo, de esa misma ciudad. Oviedo, que es la capital del Principado de Asturias, la comunidad autónoma donde él nació y donde se crió y donde es su familia. El legado que ha dejado Tino Casal es una cosa que ha quedado en la cultura, en la forma de cantar, en la forma de vestir, en la forma de ver de algunas personas que han seguido un poco ese estilo, aunque es poco habitual, pero sí que ha sido un referente. Sí que es verdad que sigue siendo su música, no tanto su pintura o su escultura o su vestimenta, pero sobre todo su música sigue siendo parte de fiestas a día de hoy. Estoy hablando en 2025 y más allá. Para este episodio me he documentado en el DBE de la RH, el Diccionario Biográfico Electrónico de la Real Academia de Historia, en mi experiencia personal, cosas que he ido leyendo en algún momento, artículos que no puedo referenciar ahora porque no recuerdo, y también he visto el documental Tino Casal de A3 Player, hay que pagar para verlo, desgraciadamente. Aunque por su apellido tengamos la tentación de relacionarlo con Luz Casal, que es otra afamada y reputadísima cantante española, Tino y Luz no son, hasta donde yo sé, parientes. Quizás, si te interesa, pueda dedicarle a ella también un episodio de Angiografías. Bueno, y ahora dime tú, ¿qué opinas de esta angiografía? Espero tu audio o tu comentario escrito. Puedes unirte al grupo de Telegram junto con otra gente estupenda, t.me/manchapod. Mándame tus impresiones por correo, manchapod@gmail.com, o mejor aún, por correo postal, te paso las señas por privado. También puedes buscar @manchapod en Mastodon, en el servidor oye.social y en otras redes sociales. Antes de marcharnos, un poco de apoyo al podcasting independiente. Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Vamos a hablar un poco de Mastodon, viendo una película y jugando un videojuego. Eso es una redirección. Voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto. La red está cambiando muchísimo. Clientes de Twitter, Obsidian,
sobre inteligencia artificial, tecnología LOFI. Un par de cositas sobre el Fediverso, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Tiempoescaso.com. Nos escuchamos pronto. ¡Hasta pronto!